Muy buenas noches. Entonces, hoy vamos a hacer una segunda sesión relacionada con lo que vimos en la anterior, que era a partir de los datos de la carta, ver después a qué famoso corresponde. La idea es poder primero practicar en lo que es interpretar una carta sin saber quién es, viendo todas las opciones, tanto en positivo como en negativo, ¿no? ¿Qué ventajas podría tener una carta como esta? ¿Qué dificultades? ¿No? Y cómo combinar la integración de los diferentes planetas, ¿no? Cómo articular su relación. Entonces, compartimos pantalla y comenzamos a ver la carta. Entonces vamos a empezar mirando la carta como hicimos la otra, planeta por planeta. Entonces, como habíamos también visto la vez pasada, vamos a empezar con el Sol, la Luna y el ascendente. Con esa tríada realmente uno puede definir muchísimo de lo que es el tema de vida de una persona, ¿no? A qué viene, cuáles son sus facilidades con el Sol y cuáles serían sus dificultades y sus temas a trabajar, ¿no? Entonces siempre haber esa dualidad entre algo que se le facilita a uno, algo que uno no puede transformar porque está muy en el lado inconsciente, y un ascendente que va a mostrarnos cómo el universo se nos está presentando, ¿no? Qué tipo de experiencias nos envía, ¿no? Yo siempre leo el ascendente como al revés, ¿no? Del mundo hacia mí y no tanto como un talento que yo tengo, porque si no se parecería muchísimo al sol. ¿Cómo diferencia uno el sol del ascendente si ambos dan rasgos de personalidad? Entonces, no haría falta leer un ascendente, solo con el sol haría falta, pues sería suficiente. Entonces, para mí la diferencia entre el ascendente y el sol es que el ascendente le llega a uno y el sol es lo que uno da. Claro, cuando a uno le llegan un determinado tipo de eventos, uno genera una cara, un físico, una forma de resistir o de enfrentarse a eso que le manda el mundo. Entonces, por eso está muy bien que el ascendente se relacione con la forma física de la persona, porque la forma física de la persona, pues, es la respuesta a una forma en la que el mundo se presenta, ¿sí? Entonces, si quieren, pues con los que están aquí, empecemos con el Sol en Tauro. ¿Qué nos dice en principio un Sol en Tauro? ¿Cuál es el propósito vital de un Sol en Tauro? Acumular, Aunque ya producir. sí, producir me gusta, acumular yo lo pondría ya en el lado del exceso. Cuando ya soy muy Tauro, acumulo, 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 ¿sí? Pero no sería la primera palabra que yo doy a una persona, porque cuando le digo acumula, ya lo metí en un cuadro de avaricia de entrada, ¿no? Y es lo primero que estoy diciendo, esta es la entrada de la carta astral, o sea, ¿qué es lo primero que le voy a decir a mi consultante, ¿no? Entonces, claro, lo primero que le tengo que decir es primero qué es, cuál es su talento, a ver si se reconoce, porque si no se reconoce en su mayor talento, ya uno dice, ah, ¿será que esta es más hacia la luna? ¿No? Entonces, bueno, ser práctico, sí, ¿qué más cosas tiene Tauro? Produce, produce, disfruta. Sí, ¿te acuerdan cuál es la palabra? Los que ya han estado en las clases relacionada con el propósito de Tauro. Tiene que ver con los valores, Sí, el valor de las cosas, pero también con el valor propio. y un verbo, ¿cuál es el verbo clave? Porque vamos a decir que los signos zodiacales son verbos, ¿no? Entonces, ¿qué verbo es taurino? El sentir, el disfrutar, Sí, Materializar. sí, ¿qué otro? mm, Concretar, ¿Se acuerdan qué vehículo tenemos pintado para Tauro? ok, un camino. Una macizo, horqueta.
¿Y eso a qué idea remite? trabajar, No. Es- Seguridad, comodidad. Esto es lo más importante. Proveer. Misión, proveer. La primera palabra de Tauro es la provisión porque es con el signo que uno se alimenta. Es el signo que viene después de Aries, ¿sí? Entonces, en Aries yo no tengo alimentación, solo tengo energía, ¿sí? Entonces, cuando llega Tauro, es el momento, sí de acumular, pues acumular ya es llenar la volqueta, pero la función principal es conseguir todas las provisiones para el viaje. ¿Sí? Es una persona que tiene los recursos. El tema, el talento principal es conseguir recursos y manejar los recursos. Y después eso se hace de una manera sensible. Por eso pintábamos en el vehículo las puntas redondeadas, porque es suave, es amable, es de arcilla. ¿Sí? Por eso este es un vehículo inventado, no es un vehículo que represente ninguna marca. ¿Sí? Este es un vehículo imposible desde el punto de vista práctico, pero es muy simbólico, ¿no? Entonces es más blandito, las sillas están como mullidas, ¿no? Tiene un asiento para otra persona, ¿no? Eso todo se va a ver diferente en otros vehículos. Cada cosa que uno ve acá, pues tiene un significado, ¿no? El hecho de que tenga muchas ruedas es que es como los cuadrúpedos, ¿no? Que se apoyan muy bien en la tierra. Pero lo principal de este vehículo es este vacío, ¿no? Lo importante es la capacidad de recibir, ¿no? Recibir cosas, recibir alimentos, recibir el cuerpo, ¿no? Uno primero es un espíritu, ¿sí? Que eso es Aries, y luego ese espíritu encarna. Entonces, ese empieza a ser el principio de dónde viene la energía de Tauro. ¿Mm? Es un signo de tierra. Exactamente. Y como es de tierra, entonces se derivan, por ejemplo, ¿qué cosas? Se busca la seguridad. Exacto. ¿Qué más? No le gusta el cambio, o sea, le gusta, ya lo había dicho Raquel, la seguridad, las Sí, cosas que sean estables. sí. Sí, se resiste al cambio, ¿no? Eso podría ya empezar a ser un poco el lado oscuro de Tauro, ¿no? Es verdad, Es sí, la terquedad, ¿no? es verdad. El Tauro tiende a ser un poco, aquí estoy, aquí me quedo, ¿no? Sí, Que es, pero es aterrizado, o sea, le gustan las cosas exacto. prácticas, concretas, disfrutar con los sentidos. ¿A qué estación, a qué época o estación corresponde? A la primavera. Y por eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué Es, el da esa? es principio y es un signo fijo Ujú, y par, o sea que es más introvertido. exacto. Esa es otra condición por ser par. Tiende más hacia adentro que hacia afuera. Y el ser primaveral, ¿qué dice? O sea, ¿qué simboliza? La primavera, la mitad de la primavera es cuando, ¿qué pasa? Abejas. Sí. ¿Y qué más? ¿Eso qué significa? ¿Cómo sería una persona? Florece, hay alegría. Claro, sí, esa es la función Alguien taurina. como caliente también. Cálido, sí, es la etapa cálida, entonces da un calor humano, sí, bien. Ahora, metámosle en la casa. Si es en la casa uno, ¿cómo modifica la casa uno todo esto que hemos dicho? ¿En qué sentido se aplica ese sol? ¿Dónde va a prosperar ese sol en Tauro? ¿Dónde se va a ir más? En la persona, en el individuo, en mí mismo. O sea, Exacto. y como es el ascendente también, entonces es a la vez, Tauro es
talento y es tarea. Sí, exacto. O sea, tiene como tarea el talento. Estaría muy bien. La casa 1, pues está muy relacionada con Aries, entonces es una casa de fuego, es una casa de impulso, es una casa de promoción, ¿no? Se dice que las personas que trabajan en promoción tienen mucho que ver con la casa 1. Entonces, si ya empieza uno a combinar, pues uno puede decir aquí que este sol tiene como propósito proveer recursos personales, ¿no? Recursos propios. Y ya, eso pues es la primera capa, ¿no? Solo mirando el sol. Ahorita vamos mirando los demás. Ahora, veamos la luna, ¿no? Decimos que la luna es ese piloto automático, ¿no? Es algo que en caso de estrés la persona no se va hacia su sol como recurso de salvación, sino hacia su luna como protección, como burladero, ¿no? En la corrida de toros uno se esconde detrás de la luna. Aquí es una luna primero en Acuario. ¿Cuál sería ese mecanismo de protección de Acuario? Veamos Acuario, la imagen para que tengamos la imagen. ¿Sí? Entonces, Acuario, ¿no? Es esta imagen que tenemos como de una nave que no sabe uno qué es y que uno le toca preguntar esa cosa qué es. Eso es Acuario. Cuando uno no entiende qué es, eso es Acuario. Entonces, esta luna en Acuario, ¿qué mecanismo genera? Como rebeldía, Ujú. ¿Qué más? innovación, Sí, Necesidad de actualizarse. exacto. Hablemos de las Ujú. necesidades. ¿Qué necesita? Porque es diferente tener el sol en Acuario a tener la luna en Acuario. Cuando uno tiene el sol en Acuario, tiene el talento acuariano. Pero ya cuando empieza uno a ver la luna, o sea, para mí resulta muy práctico empezar diciendo qué necesita, ¿no? Aunque sea una muletilla y sea como mecánico, funciona, ¿no? Esa es como mi parte Virgo. Entonces uno dice, ¿necesita qué necesita? ¿Cuál es la necesidad Necesita, acuariana? necesita Libertad, libertad. Ujú. Exacto, exacto. Libertad, ¿cuál es el otro sinónimo de Acuario? originalidad, Sí. ¿Y otra? Amigarse, fraternidad. Sí, socialidad en cierta forma, sí. ¿Y otra? ¿Cómo se descubrió Urano? ¿Con qué instrumento? telescopio, ¿Y eso a qué nos recuerda? Mirar hacia afuera. Mirar hacia afuera. Y la tecnología, tecnología. ¿sí? El otro día se me ocurría que hay un juego de palabras interesante entre la tecnología de Acuario y la técnica de Virgo. ¿Sí? O sea, técnica es cómo hago las cosas y tecnología ya es una sabiduría de la técnica, ¿no? Entonces, esto lleva a ese nivel, ¿no? De ya la técnica, pero inclusive como las redes sociales o como todo lo que implica una tecnología avanzada ¿no? De punta, lo novedoso. Entonces, vamos a decir es que esta persona tiene el talento de estar muy aterrizado, pero su punto flaco es que siempre va a necesitar cosas nuevas. Y eso es un drama para un Tauro, porque si Tauro tiene como talento el aquí estoy, aquí me quedo, el piloto automático le va a decir que tiene que cambiar, que se vaya, que haga otra cosa. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes cómo se vive esto, ¿no? Estuve viendo un video que tú tienes en el canal público de los dispositores y entonces me llamó mucho la atención que hablabas de, de Capricornio, tiene que ver la física y Acuario la física cuántica.
Exacto. Entonces, claro, es que la física cuántica lo lleva a conclusiones y a resultados impredecibles. Claro. Él establece como principio la incertidumbre. A mí eso me encanta, ¿no? Claro, El principio de incertidumbre. no ¿No? sabe por dónde va. Que el no saber qué va a pasar es un principio. Eso dice Acuario, ¿no? Capricornio decía, si no sabes qué va a pasar, eso no es ningún principio ni es nada. ¿Sí? Entonces, sí, muy interesante esto, ¿no? Ahora que hablas de los dispositores, uno podía hacer también una lectura inversa. Entonces uno puede decir, por un lado, el Sol es el dispositor de Leo, ¿cierto? Y aquí Leo es el regente de la casa 5. Entonces, eso nada más que da. ¿Qué le da a este Tauro? Creatividad. Exactamente. Le da creatividad. Entonces, este Sol no solo consigue recursos, sino puede dar recursos de una manera creativa. ¿Sí? Porque está vinculado el significado de creatividad de la casa 5, veámoslo en el dibujo para que, en este dibujo pues tengo todo resumido. Entonces, en la casa 5, pues vemos que es la casa de la creatividad, los hijos y los amores, ¿no? Entonces, pues también este Sol va a hablar de los hijos. Es creativo, pero pues, ¿no? Como que va de ida y vuelta también la relación, ¿no? Entonces la casa 5 es esta casa que corresponde a Leo y corresponde al Sol. Todos son parte del mismo arquetipo. Y por el otro lado, entonces diríamos que la luna viene de Cáncer, de aquí de la casa 4. ¿Sí? Entonces, esta luna, ¿en dónde se va a manifestar? En dos partes, ¿no? Primero en la casa propia y después pues en la casa de la que es dispositora, ¿no? La luna. Entonces, ¿eso qué nos dice? Se manifiesta en el hogar, se manifiesta en la familia. Y en Cuando el ya yo público. veo el eje, ¿qué palabra? ¿Se acuerdan cuál es la palabra para este eje? ¿Cuál es la característica Como principal? de la estructura, es Hay como el una palabra clan. clave que se usa mucho en constelaciones también. ¿Es de la estructura? La pertenencia. Ah, de pertenencia. Sí, ese es fundamental porque es la columna vertebral. Si tú no perteneces, estás totalmente fuera del sistema. ¿Sí? Entonces lo curioso es que aquí el eje de pertenencia tiene los signos de Acuario y Leo, que son los de la expresión personal, ¿no? Que no es tanto pertenecer, sino uno ser hacia afuera, ¿sí? Por eso es diferente el eje Cáncer-Capricornio del eje Leo-Acuario, ¿no? El Cáncer-Capricornio es tradicionalista, es la pertenencia, es la sensación de seguridad, yo soy de aquí, esta es mi familia, este es mi padre, esta es mi madre, ¿sí? Con Cáncer y Capricornio uno tiene esa seguridad. Entonces la casa 10 y la casa 4 funcionan igual que Capricornio y Cáncer, ¿no? Son la misma relación, pero uno visto desde los signos y el otro desde las casas. Entonces acá hay una paradoja, ¿no? Porque precisamente lo que da sensación de pertenencia es la creatividad. Y creatividad es hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, sí, hay una combinación de me da seguridad lo nuevo, cuando en principio uno le diría dar seguridad, lo tradicional, le da miedo lo nuevo, ¿sí? Si está en este eje. Acá hay una combinación, ¿sí? Tuve una duda cuando hiciste esa pregunta, cuando hablaste de constelaciones, iba a decir raíz, pero después me quedé pensando si la raíz está más asociada a esa Capricornio, no tanto La al eje. raíz es más la casa 4, que es la raíz, la parte de abajo del esquema.
¿sí? Y yo diría que casi que la flor, ¿no? Sí, la flor sería la casa 10, ¿no? Es donde uno florece finalmente, donde uno es reconocido. No Capricornio. Capricornio, sí. Capricornio también es el momento de la cosecha, ¿no? Capricornio, por eso es la hoz, es cuando uno dice ya, esto es lo que yo obtuve, ¿no? Por eso es la casa del reconocimiento y por eso es la profesión, ¿no? Porque tiene esa visibilidad, que es lo opuesto a la raíz. La idea de raíz es lo que está totalmente por debajo del horizonte, ¿no? El momento más oscuro de la noche sería. ¿Sí? Entonces, por eso, En esta carta, pero yo en asocio todas, en en todas, todas. porque en todas cáncer, la casa 4 está abajo. En esta, pues, tiene el eje un poco chueco, entonces sabemos que no es una persona que haya nacido aquí en nuestra latitud, sino, ¿no? Está o arriba o abajo. Ya. ¿Sí? Listo. Entonces, se entiende ahí es esto que es fundamental, ¿no? El choque entre un talento, cuando esta persona está en su confort, está en su medio, en su elemento, es una persona que es creativa a la hora de dar recursos. Pero cuando está en estrés y está más nervioso, empieza a salirse. O sea, es un mecanismo de defensa que dice voy a hacer otra cosa. Pero entonces, como está en la casa 10, ese hacer otra cosa va a funcionar mucho en la profesión. ¿Sí? Entonces ya voy a decir, esta persona con mucha probabilidad va a ser una persona innovadora o por lo menos va a necesitar que haya innovaciones en el tema profesional. Se podría vivir de dos formas. Uno podría decir, es una persona tremendamente inconstante en lo laboral, o podrías decir que es una persona que es muy famosa en lo diferente, ¿no? Haciendo algo muy distinto a todo el mundo. Sí, es la misma posición, pero una es la lectura en sombra, ¿no? Es cuando esto es una necesidad que me boicotea, y me boicotea porque cada vez que yo encuentro algo seguro, cambio de tema, ¿sí? Sin quererlo, ¿no? Como que me quitan lo que estaba haciendo y en lo que yo estaba acostumbrado, lo que me gustaba hacer, y de pronto me lo cambian. ¿Sí? Eso es cuando hay una diferencia entre el sol y la luna, cuando uno es consciente de su luna. Pero una vez que esta luna se integra, esta es una luna que, por ser luna, es muy popular, ¿no? Y en el tema de la popularidad se alía muy bien con Acuario, que son los colectivos. Entonces, una luna en Acuario en la casa 10 puede dar mucha popularidad. Además de la necesidad de estar haciendo cosas de actualidad. ¿Mm? Con lo que decía Raquel de la creatividad, eh, y esto de Acuario podía ser creatividad o innovación en tecnología. Exacto, exactamente. Sí, porque pues está muy claro, porque es la profesión, es lo que más se ve. Uno reconoce a la persona por lo que tiene en la casa 10. Pero va a ver cómo es la persona con el sol. ¿No? Bueno, ya después vamos a ver si coincide o no coincide con la persona. Entonces, bueno, dejemos aquí esta parte. Esta sería la estructura. Bueno, el ascendente es Tauro. Entonces, pues, ¿cómo cambia el significado? Entonces, a esta persona, la vida siempre le va a plantear, ¿tengo o no tengo lo que se requiere? ¿Sí? Y siempre la vida va a ser abundancia o escasez. O tengo todos los recursos o no tengo, como no tengo recursos, mi sol viene a conseguir los recursos. ¿Sí? Entonces, no necesariamente esto es que uno nace con abundancia. Puede inclusive nacer con escasez, pero una escasez que busca entender muy a fondo lo que es, qué es lo que vale, ¿no? En los valores.
Entonces, esa es la diferencia entre el sol y el ascendente, ¿no? El mundo que lo pone a uno en una situación en la que uno inevitablemente va a cuestionarse qué vale y qué no vale, junto a un talento para hacer eso mismo, ¿no? Para darle valor a las cosas, ¿no? Entonces, es el yin y el yang. Uno da valor a las cosas y el otro es obligado de alguna manera a valorar las cosas, ¿sí? Esa es la diferencia entre signo y casa. Entonces, ¿dónde nace una persona que tiene ascendente Tauro arquetípicamente? ¿Mm? ¿Qué tipo de lugares son los taurinos? Pues ahí habría que mirar la casa 4, que es el tipo de hogar. No, eso está en el ascendente. O sea, digo yo, ¿en dónde nace, no? Porque ya después la familia es la casa 4. Si yo pregunto qué tipo de familia es la de esta persona, sí miro la casa 4. Pero si digo dónde nace, porque esa pregunta ¿dónde nace? Equivaldría a la pregunta ¿cómo comienzan las cosas? ¿Sí? Una persona, todos comenzamos las cosas con el ascendente. Esta persona, al tener ascendente Tauro, comienza las cosas de una manera taurina. Es decir, para esta persona lo primero es conseguir los recursos. Y pues todo el tema de recursos, es que aquí hay mucho en Tauro. Y Tauro está extremadamente fuerte, este sol está muy cerca del ascendente. Entonces, pues aquí hay mucha energía taurina. Lo que pasa es que la lucha con la luna va a ser ya finalmente la que cuando veamos el personaje vamos a decir, claro, es que ya solo con esto ya está definida la persona. Claro, no lo podemos definir porque nos faltan otros matices, pero bueno, ahí vamos ya bien. Entonces, prendamos ahorita los otros planetas. O bueno, yo quiero, a mí me encantan los dodecanatos, ¿no? Los dodecanatos para los dodecanatos que son estos de acá, para los que apenas están empezando, pues significa que cada signo zodiacal se puede dividir a su vez en 12 partes iguales. Y esas 12 partes van a equivaler a cada uno de los signos zodiacales. Y eso lo que quiere decir es que de todas las formas, en este caso, por ejemplo, de todas las formas de ser Tauro, este sol es el más acuariano porque está precisamente en el signo de Acuario, en el color de Acuario, ¿no? Para eso sirve este código de colores. Solamente viendo el color, yo digo, ah, esto está relacionado con esto. ¿Qué da esto? ¿Cómo interpretarían ustedes esta nueva información? ¿Cómo cambia lo que hemos dicho antes? ¿O cómo lo refuerza? ¿O qué hace? Que provee de una manera diferente. Exacto. Exacto, le da ese matiz, que provee sí, pero tiene que ser de una forma acuariana. Esa relación... ¿Ah? Puede ser vanguardista también, o sea. Exacto. Y para mí es muy positivo cuando el sol está en el mismo dodecanato de la luna, como que de alguna manera hay como una promesa de comprensión, ¿no? Como que el sol ya viene, aunque está en Tauro, y Tauro está en cuadratura con Acuario como signo, tiene como ese matiz que le permite hacer el puente. Entonces, esa para mí sería una señal de que esta luna no está tan lejos de este sol. Sergio, ¿y tú cómo interpretas que tenga el sol y también el ascendente en el mismo signo? Lo que decía ahorita es la diferencia que hay en la interpretación del sol como algo que yo hago y el ascendente como algo que me llega. ¿Sí? El ascendente viene del destino. Entonces, cuando uno le viene Tauro,
le vienen temas relacionados con la valoración de las cosas. Pero eso no quiere decir que yo tenga automáticamente un talento para eso. El talento lo trae el sol. Claro, si tiene el sol y Tauro en el mismo sitio, quiere decir que lo que le pide el mundo, yo lo puedo dar, ¿no? O sea, le puedo dar al mundo lo que me pide. Eso, pues, es bueno, ¿no? Porque genera que uno pueda dar más fácil. Y si O sea que, ¿ah? o sea que como que se le facilitan las cosas a él, a esa Sí, persona. o sea, esto por lo menos es como una promesa de que este sol, para este sol no es o sea, Acuario no es absolutamente extraño, ¿sí? Porque si no estuviera este color, pues Tauro es absolutamente diferente a Acuario. Y por eso están en cuadratura. Entonces, esto le da otro toque, ¿no? Como para ir diciendo, bueno, en lo positivo sería ese conseguir recursos de una manera novedosa. La luna, ¿no? Entonces, además de estar en Acuario, empieza a tener un matiz geminiano, ¿no? El color amarillo corresponde a Géminis. Entonces, ¿qué es Géminis? La palabra, ¿no? La comunicación. Entonces, acá ya podemos ponerle más palabras a la interpretación. Si decíamos que había una necesidad de hacer las cosas diferentes en el ámbito profesional, aquí podríamos decir que eso también lo puede hacer preferiblemente con la palabra o con la descripción, ¿no? Con todo lo que sea relacionado con Géminis, inclusive hasta para los negocios o para ¿no? Todo lo que implique hablar. Pero es como que refuerza también el elemento de aire, Exacto. muy Exacto. aire. Ujú. Aire, o sea, que hay una necesidad de pensar y hay una cabeza, ¿no? Que piensa una cantidad, que necesita entender las cosas, no traga entero, ¿sí? Diría yo. Esta persona necesita saber la verdad, ¿sí? Saber de todo, ¿no? Cuando Géminis se alía con Acuario, la sed de información es casi infinita. ¿Sí? Y de temas, de todo tipo de temas. O sea, si Géminis le gusta todos los temas, Acuario multiplica ese interés de Géminis a la n potencia. ¿Sí? Entonces, ya si aquí vemos, ¿no? Un balance de elementos, solo con esto, ya la balanza vea que se va para el aire, aunque tiene un sol en tierra, que digamos, esta persona es muy aterrizada, el aire está, o sea, están en 3 puntos, ¿no? Acuario acá, este Géminis y este otro Acuario. En cambio, el Sol solo tiene acá a Tauro. Entonces ahí la balanza, como que dice uno, vea, esta persona puede tender mucho más hacia su luna. Y si a nivel profesional, pues, es lo que le da el reconocimiento, pues, ¿no? Más garantías todavía de que esta luna se puede integrar. Entonces, bueno, esa sería la lectura inicial. Aspectos, pues entre estos dos, real no hay, pero pues sí el hecho de que uno sea Tauro y el otro sea Acuario, ya los pone en cuadratura automáticamente, así el orbe esté demasiado grande, ¿no? Por el mismo funcionamiento de cada uno de los signos, ya van a tener direcciones contrarias, ¿no? En principio. Bien, entonces una vez que pusimos esto, quitemos otra vez los dodecanatos y prendamos los planetas personales. Los planetas personales, como veíamos en la clase anterior, son Marte y Venus, como lo masculino y lo femenino, y ese Mercurio, que es nuestro elemento andrógeno, ¿no? Nuestro neutrón, de alguna manera, está hecho para hacer que todo lo demás se integre, ¿no? Y decimos, utilizando las palabras claves, pues que Mercurio es lo que a la persona le interesa, Venus lo que le gusta y Marte nos va a decir cómo actúa. Entonces, ¿qué le interesaría a una persona con esta carta?
Primero con Tauro y después le metemos la casa 12, porque ahí también hay un juego. Negociar recursos. Claro, le interesan los recursos. Y si le interesan los recursos, pues le interesa la plata, ¿no? Le interesa, Negociar, claro. claro, negociar. Pero ahora También en la casa 12, ¿con qué negocia esta persona? puede ser también agricultor, ¿no? Si solo miramos, sí, Tauro, pero Ah, después miremos la casa, porque ya para decir agricultor, ya estoy diciendo como un campo de acción. Y aquí estamos hablando de la casa 12, ¿no? No tanto de la 6 o de la 4, sino ¿con qué negocia una persona en la casa 12? ¿Ah? Una parte virtual, pero ¿cómo sería? ¿La casa 12 a qué signo zodiacal se relaciona? ¿Con qué signo? Piscis, a Piscis. Piscis. Entonces, ¿con qué negocia Piscis? Inspirándose. ¿Con el alma o con también otra palabra? Veamos qué otras palabras hay. Como la mística, Sí, ¿qué otro? Soñando. ¿Cuál? Soñando. Exacto, esa me gusta. La políticos, ¿Con qué? la sensibilidad. Sí, puede ser. Sí. políticos. ¿No te escuché? Espiritualidad, Sí, todo espiritual. claro. Y todo lo que es la imaginación, ¿no? Lo que es la fantasía. También es parte de la casa 12, claro. Normalmente como que uno ve la casa 12 como algo oscuro, misterioso, hasta medio negativa, ¿no? Y nos han formado para que vemos la casa 12 e inmediatamente empecemos a decir cosas no tan positivas. Pero siempre la casa 12 tiene, o sea, para mí la casa 12 sí tiene esa conexión con el mundo de los sueños, con el mundo de lo ideal, ¿no? Además de la espiritualidad. Obviamente que si uno tiene desbalanceada la imaginación, pues es cuando ve todo confuso y viene toda la interpretación de Piscis como el caos, el encierro, ¿no? Se perdí el norte, pero todo eso ya es una deformación de la casa 12, ¿no? En principio yo diría que la función de los planetas cuando están en la casa 12 es revelar un arquetipo que ya no es personal. Entonces hay una conexión con la forma de pensar de todo el mundo, de la forma en la que todo el mundo valora la fantasía, por ejemplo. ¿Sí? O a cuestionar la forma como la gente valora la espiritualidad. Y va a preguntar sobre eso, es un Mercurio retrógrado, ¿no? Como que dice, esto que estábamos pensando que era seguro respecto a la espiritualidad, ¿sí es así? Y ahora se le une Venus, que también, ¿no? En Venus en Tauro está feliz porque pues Venus es el regente de Tauro. Entonces, un Venus en Tauro dice que no solo le interesa, sino que le gusta. Y aquí le gusta pues en cantidad, ¿no? Entonces hay un tema con la casa 12 muy grande, ¿no? Con la casa 12 y puede uno imaginárselo como Piscis también, ¿no? Si lo miramos en nuestro esquema, pues la casa 12 yo la pinto como un personaje en un huevo, ¿no? Como en una matriz, ¿no? Porque es la etapa prenatal, ¿no? Cuando yo estoy en el vientre materno es muy esa parte pisciana. Cuando yo estoy conectado con el nirvana, estoy conectado con el todo. Pero como estos no son mis planetas, no quiere decir que yo esté en el nirvana, sino que yo conecto con el nirvana colectivo, de alguna manera, o que va a influir en mí. Si yo no soy consciente de esto, pues va a hacer que yo actúe de una manera automática y no me doy cuenta cuando estoy sobrevalorando las cosas, por ejemplo. ¿Sí? En serio, podrían ser religiosos también. Sí, el tema de la religión es importante en la casa 12, pero yo lo pondría en igualdad de condiciones religión y fantasía. Y me gusta esa paradoja, ¿no? Porque, ¿no?
hay gente que dice que la religión es fantasía. Hay Estaba otros que pensando, dicen una cosa es religión y otra es fantasía. O sea, ahí hay un juego, ¿no? Y es muy pisciano, ¿no? Uno por un lado y el otro Piscis siempre es esa contradicción, ¿no? Entonces, la máxima espiritualidad se relaciona de alguna manera con la máxima mentira. No sé, es un juego interesante de los dos. No quiere decir que la religión sea mentira, pero se entiende que puede haber un punto de vista que lo vea así y es comprensible, ¿no? Porque si lo veo desde afuera, pues si las dos cosas vienen juntas y se revuelven, pues, ¿no? estaba Hay pura pensando, confusión. estaba pensando con eso que estás diciendo en el campo de todas las posibilidades. Ujú. Eh, o sea, has hablado de la fantasía, otros han hablado de la mística, y bueno, el campo de todas las posibilidades y estando Mercurio y Venus ahí, eh, se me ocurre la posibilidad de que esta persona tenga algo que ver también con la actuación, que sea un actor, Ujú. porque entretiene, o sea, tiene que ver con disfrutar, con ese Venus ahí y con comunicar pues mundos alternativos, no sé si de Claro, teatro o de cine y claro, de fantasía. Y por eso empleé la palabra de el campo de todas las posibilidades, que es lo que muestra el arte. claro. Perfecto, sí. Pues, también puede ser que con el arte consigue recursos. Total, sí. Sí, porque es el regen, el arte es Venus con Tauro y es el mismo Tauro es arte también. Y como Mercurio está ahí y es regente de la casa 2, pues realmente los recursos los consigue de este Mercurio, Claro. en Tauro. Muy, muy imaginativo también en cuanto Claro. a arte. O sea, él sueña y gana plata. Como un comunicador social también puede ser. Le pagan por soñar. Bueno. A Pues, propósito de tu comentario, Sergio, a propósito de tu comentario de que él sueña y gana dinero, yo tengo un sobrino que es sonámbulo y que él ya, sueña, él tiene bastante dinero, muchísimo, pero él sueña y cuando sueña ya hace negocio. Ya, es impresionante el tipo. En algún momento podemos ver esa carta, si gusta, en algún sí, momento. me parece interesante. Ajá. Y la comparamos inclusive con esta, ¿no? Ah, bueno, Que ok. relaciona. Interesante, sí. Sí. Jacqueline escribe que ¿lo es Jacqueline? Ah, Sí, Jacqueline. Jacqueline dice también puede ser un director de cine, es que recordemos que ella trabaja hasta ahora, creo, ¿cierto? Ella no puede, ella escucha pero no habla. ya, claro, sí. Y es que Venus también está asociado a la casa 6 que está en Libra. Libra también es Exactamente. como muy de armonía, Ajá, de arte. de arte, sí. Sí. Con Libra es que nosotros donde tenemos Libra somos artistas. Aquí es el arte de hacer las cosas con un método, ¿no? Porque la casa 6 es parecida a Virgo y decimos que Virgo son los métodos, las tecnologías o las técnicas, mejor dicho, no las tecnologías porque eso estaría ahí arriba, ¿no? La técnica que lleva a la excelencia sería el paso de Virgo a Libra, ¿no? Esa técnica, ese proceso que lleva a un resultado. Libra es el resultado antes de la prueba, porque el resultado después de la prueba ya es Capricornio, ¿no? Aquí viene un resultado, se prueba en Escorpio, se aprende en Sagitario y se termina definiendo ya en Capricornio. Entonces, ese es el patrón de ascendentes, ¿no? Que vamos a ver en un curso más adelante y que ya hicimos unos cursos, ¿no? Como un ascendente, para un ascendente Tauro, lo que le permite trabajar es Libra, en este caso, ¿sí? Porque si Tauro es la casa 1, pues la casa 6 es Libra.
Entonces, no solo, o sea, el trabajar como artista o trabajar de una forma artística, diría yo, porque la profesión la vemos arriba. En cambio, la forma de hacer las cosas la vemos en la casa 6. Esa es la diferencia entre la casa 6 y la casa 10. En la casa 10, como está en Capricornio, ahí podría dar un liderazgo, ¿sí? Tener como profesión el liderar. Pero, ¿cómo trabaja en el día a día? Pues de una forma venusina, ¿no? Amorosa, ¿no? Va a mirar todo, ¿no? Cómo se ve todo. La armonía. Exacto. Entonces, y como Venus está acá, pues en tanto esta persona conecte con su casa 12, esto no se convierte en enfermedad. Si él o ella desconocen este Venus en Tauro y no lo entiende, y pues obviamente que eso va a generar o se va a reflejar en su salud. No quiere decir que se enferme necesariamente de los riñones, por ejemplo, que es el significado de Libra. Libra tiene que ver con los riñones, pero sí que cuando hay un desbalance emocional, los primeros que van a saltar van a ser los riñones. Bueno, entonces estos son los planetas personales. Ah, bueno, nos falta ni más ni menos que Marte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos que es Marte? ¿Cómo actúa Marte en Cáncer? Como de una manera amorosa, protectora. ¿Cuál es ¿se acuerdan Marte? ¿Cómo lo podemos definir con una sola palabra? ¿Qué es lo que define Marte de entrada? Un guerrero. Iniciador. Más por ahí. El impulso. Impulsor. ¿Se acuerdan de la palabra motivación? Uno sin motivación no puede empezar a hacer nada. ¿Cuál es la motivación de una persona? Eso es Marte. En positivo. Que después pelee, sea el guerrero, sea todas las cosas, eso ya son como otras capas de esa energía que da el impulso inicial. Por eso también yo digo que es el motor de arranque. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene ese motor de arranque en el signo de Cáncer? ¿Por dónde comienza? Por las emociones. Exacto. En este caso son ¿qué tipo de emociones? ¿Cómo sé qué tipo de emociones? Mirando qué. ¿Dónde viene Aries? ¿Cómo? ¿De dónde viene Aries? ¿Dónde tiene Aries? ¿O no? Por un lado, Aries va a decir, bueno, sí, ¿de dónde está Aries? Sí, válido. Y también, ¿cuál es el regente de la luna? Que está en Acuario. ¿Sí? Entonces, por un lado, Marte nos va a remitir a este Aries, que es el regente de la 12 otra vez. Y el signo de Cáncer nos va a remitir a la luna, que está en Acuario, y todo este tema de la originalidad por el otro lado. ¿Sí? Entonces, esta combinación Marte en Cáncer es una motivación por conservar o por contener, por liderar en cierta forma, porque Cáncer también es un signo cardinal, esa forma de ver las cosas diferente a nivel profesional. Claro, uno podría verlo como muy negativo, ¿no? Un Marte en Cáncer, dice uno, está en el signo de su cuadratura, ¿no? Marte quiere ser libre y Cáncer quiere es conservar y encerrar, ¿no? Entonces, por eso se dice que Marte en Cáncer es como una olla express, que conserva hasta que, ¡pum!, estalla
de un momento a otro. Entonces, esto puede dar explosiones de rabia o explosiones emocionales no controladas, ¿no? Y como está en la casa 3, que es la casa de la comunicación, pues verbalmente esta persona, pues, diría uno que si no maneja su Marte, puede llegar a ser muy defensiva a la hora de hablar, ¿no? Está muy a la defensiva. Y podría no darse cuenta porque como este Marte viene de la casa 12, que es el inconsciente, pues le daría ese toque de no saber uno hacia dónde va. Pero pues igual esto hay mil formas de vivirlo, ¿no? No quiere decir que necesariamente tenga que ser así. ¿Qué otro? A ver, sí, dime. Hay una pregunta que pues tal vez se sale un poquito del tema y es que estas casas todas desiguales, ¿cuándo es que se considera que las casas están interceptadas o los signos? Es que yo no he entendido mucho ese concepto. De los interceptados es este caso, por ejemplo, aquí Piscis está interceptado. ¿Sí? ¿Qué otro? Y por supuesto el contrario siempre va a estar, si está uno, está el otro. Interceptado. ¿Sí? Entonces, normalmente hay dos formas de ver los signos interpretados. Normalmente yo he visto en los cursos que dicen que cuando está interceptado, como no tiene a cargo ninguna casa, entonces se va a manifestar como de una manera más opaca, ¿no? El signo zodiacal. Yo, que nací con el sol en Piscis, interceptado, exactamente más o menos como esto, ¿sí? Al revés, siento es que si no tiene una casa particular, el signo interceptado va a actuar en todas las casas, o sea, no va a tener una casa de preferencia. Y me ha funcionado mucho ese tipo de interpretación. Obviamente hay que validarlo con cada caso, pero me parece que tiene sentido, ¿no? Que un signo zodiacal que no tiene una casa en particular, pues va a afectar a todo en general. Porque decir que no afecta para nada, pues no sé, porque en todos los casos, inclusive en esta misma carta, pues yo digo que sí el tema Virgo-Piscis es muy importante en el tema de la creatividad. ¿Sí? Gracias, sí. Entonces sí, hay esas dos posiciones, ¿no? Como que no tan activo, o yo diría, ¿no? De una manera pisciana es que tiene que ver con todo. Sergio, A pero ver, ¿cómo sabemos que es interceptada? porque no tiene ninguna de estas líneas que le caiga a Piscis, por ejemplo. Esta línea cae en Aries y esta cae en Acuario. Y a Piscis no le tocó ninguna línea. Bien. Entonces, Piscis no es regente de ninguna casa. ¿Sí? Entonces, como Piscis, o sea, en principio, si todas las casas fueran iguales, todos los signos deberían ser regentes de una casa. Pero cuando la gente nace muy arriba, hay signos que no tienen casa. No están, o sea, no representan directamente una casa. Es decir, no hay una línea que llegue al signo. Ya. Entonces, ahí la cuestión es cómo se interpreta. Entonces, por eso les digo, hay una opción que dice, pues si no está a cargo de ninguna casa, pues no debe actuar tanto. La otra posición, si no tiene ninguna casa a cargo, pues tendrá todas o actuará en cualquiera. No tiene una predilección por una casa, que esa es mi posición. Entonces, pues eso hay que validarlo, ¿no? Cada uno lo tiene que validar en sus casos. Gracias, Sergio. Bien. Entonces, ¿a dónde iba yo? Sergio, una pregunta. A ver. O sea que este Marte está defendiendo la necesidad de ser creativo, de ser tecnológico. Eso quiere decir, ¿no? Exacto. O sea que si incorpora esa creatividad en este Marte, no va a ser una lucha tan aguda. ¿Sí? Porque en principio estos no se entienden. Marte y Cáncer no se entienden. Pero esa relación le da una pista de por dónde se podría solucionar.
por dónde fluye la energía, ¿no? Prendamos ahorita otra vez los dodecanatos y empezamos a ver dónde está, ¿no? Entonces, vean que aquí Marte está en Cáncer, pero está en el dodecanato de Tauro. Confirmémoslo con la posición 25 grados 23. Ujú. O sea, ya está en Tauro, ¿sí? Porque si fuera solo 25 estaría, hasta 25 está en Aries. De 25 en adelante, 25, 23 minutos, ya es Tauro, ¿sí? Entonces, le da un matiz, ¿no? A este Cáncer un poco más dulce, ¿no? O sea, no es tan, sí, o sea, si estuviera un poquito antes en Aries, diría uno que es mucho más explosivo. En cambio acá está Marte en el dodecanato de Tauro, ¿sí? Entonces, de alguna manera pasa lo mismo que pasa con la Luna, que este Marte entiende bien al Sol, ¿sí? Hay una relación entre estos dos, porque o sea, vean cómo el Sol por acá comprende Tauro y por acá comprende Acuario. Y acá Marte, pues comprende también a Tauro, pero como el regente de Cáncer es la Luna que está en Acuario, también vuelve y, ¿sí? Entonces, hay toda esas son las relaciones donde está la fluidez, pero también donde pueden estar los conflictos, donde en el momento en el que uno no logra encontrar la relación entre la forma de hablar, la profesión y cómo uno se muestra en público, pues ahí es que sucede o caos o uno es un éxito, ¿sí? Normalmente pues los famosos son los que logran hacer esto, entonces es el ejemplo de cómo esto se vive de una manera constructiva. Entonces, ¿qué más daría este Marte en Cáncer en la casa 3? Pues, Pero, en serio, ese Marte es como una doble olla express, porque Marte en Cáncer y Tauro se guarda todo. sí, se guarda todo. Sí, yo diría que no le sacan una palabra. Sí, no Pero sé. Sergio, Ah, de todas maneras, las personas viven, o sea, viven hasta cierto punto las dos, la dualidad, ¿no? Porque por un lado sí pueden vivir el lado positivo, pero hay momentos que caen en el lado negativo, o sea, en el lado oscuro. claro, claro, No claro, que, claro, uno ya a ver lo famoso, uno dice, caramba, ya hizo lo que le decía su carta astral, ¿ya? Pero en algún momento nadie lo aguantó a esta persona por cómo claro, explotaba, pero triunfó, ¿no? claro. Ujú. Claro, ya hay que ver cómo habla la persona. Ya habría que ver, es escuchar a la persona hablar para decir, ah, sí, ahí se ve, ¿no? Cómo es. O sea, un Cáncer es como callado y Marte es como incisivo. Entonces, yo diría que una persona con esta combinación no dice nada, pero cuando habla, ¡pim!, ¿no? Da en el clavo. No tiene que decir mucho para expresarse, ¿no? Eso en el talento, Ujú. ¿sí? Silencio y acción. Ahí no hay pensamiento por ningún lado. El campo, ¿no? Y en el campo del pensamiento es muy intuitivo, diría, esa combinación de fuego con agua da intuición. Entonces, esto es intuición a la hora de aprender, a la hora de comunicar, a la hora de escribir, a la hora de da esa intuición, ¿no? Con esta posición tengo mucha intuición, Una pregunta, Sergio. ¿sí? El Mercurio está en Cáncer con el dodecanato en Cáncer en Tauro, en el Exacto. ascendente. Otra vez. Eso Sí. quiere decir también que hay ahí como una relación, pero ese tipo de gente son las que dicen, así es que es y ya, algo así como los que, eso es lo que a mí me gusta y le gusta al que le guste, se lo Podría dice, ser una forma cosas. de vivirlo cuando yo además soy Tauro y tengo esto en Acuario, pues yo me las sé todas y ya sé cómo se hacen las cosas y entonces Sí, puedo, ¿no? Maldecir a todo el mundo y arriar a todo el mundo. Eso es una sí, forma de vivir esta carta, claro que sí, sí. porque el propósito de vida que tiene Tauro es, o sea, yo sé para dónde voy, estoy aterrizado, Sí,
sé cómo manejo mis cosas. Sí, las Eso cosas es son lo como bueno. están. Y si me las Exacto. quieres cambiar, te mato. Sí, es un poco, ¿no? Puede llegar a ser muy... Y con la palabra, ¿no? O sea, esta Sí. es la palabra, puede llegar a ser una palabra muy incisiva, ¿no? Una persona con Marte puede tener muchos resentimientos. O sea, mirámoslo en sombra, cáncer ya puede generar en unos odios eternos, ¿no? Donde uno no se olvida de algo que le hicieron y tiene esa piquiña todo el tiempo y la arrastra y la hace sentir, y entonces a la hora de hablar se le nota esa mordacidad en la palabra, ¿sí? Un poco de sarcasmo puede El ser también. sarcasmo podría ser, pero todo Él eso Pero se también, controla. también es un pensador avanzado, ¿no? Claro, Que es se que ahí sale es de donde la, depende se cómo lo he sale de la vivido. concha a hablar cosas que de pronto nadie le entienda. Puede ¿Puede Pero en ser? la parte oscura, en la ¿no? parte oscura, o sea, no podemos asegurar que esa sea, o sea, que necesariamente este Marte en Cáncer, como está en caída, esto se va, mejor dicho, esta palabra, esta persona es súper grosera, diría yo. No, no podemos hacer esa afirmación así tan olímpica, porque depende de cómo se ha trabajado la persona. Porque si estuvo en una casa donde lo educaron para que uno no utilizara determinado tipo de expresiones, y de pronto eso se modera, ¿no? Puedes prender a Quirón a ver dónde lo tiene, porque puede Ahorita estar por estamos ahí. en orden. Quirón lo dejamos Ay, para el ay, último porque ese, bueno. sí, terminemos ahorita con lo personal. Entonces, bueno, me gusta en este punto que no conocemos a la persona, pues no podemos descartar que esto se exprese en negativo. Entonces, claro, yo puedo hacer toda una lectura en negativo, ¿no? Entonces, esta persona que es tan terca y se expresa de una manera explosiva con las demás personas, pues con Mercurio y Venus en la casa 12 está medio chiflado, o sea, la persona no tiene ninguna conciencia ni de lo que piensa ni de lo que le gusta. Entonces, pues una persona muy inconstante a la hora de saber qué es lo que quiere defender a capa y espada. Entonces digo, esto no cambia porque no sé qué puede pasar si lo cambio. Entonces se vuelve agresiva y finalmente termina evadiéndose o enloqueciendo, ¿no? O sea, esta persona ya con la luna en Acuario y en Géminis en la casa 10, pues todo el mundo puede decir, esta persona está totalmente chiflada, ¿sí? Está, y se reconoce, todo el mundo la reconoce porque está salida de su... Es la De hecho, misma, son los mismos yo no, planetas, pero vean cómo la interpretación cambió totalmente. yo no, no entendí bien lo del sarcasmo. Yo antes pensaba la comunicación por estar en cáncer, aunque sí, Marte está en caída en cáncer, pero podía integrarle precisamente esa cualidad o ese matiz Claro, amoroso que tiene cáncer, no claro, estamos necesariamente el sarcasmo. separando, claro, estamos separando es como la luz de la sombra, ¿no? Entonces, una cosa es cuando yo sé cómo combinar Marte con Cáncer y otra cuando no. Cuando no, es cuando más olla express se vuelve. Y si está en la casa de la comunicación, soy olla express a la hora de hablar. Hoy ya esperes por estar encerrado. Por estar encerrado en Cáncer, Cáncer guarda, 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 Sí, hasta que Marte dice no más. sí, Y sí. estalla ya, y como es en la casa 3, es a través de la palabra, ¿sí? Sí. Entonces, si este Marte tiene un aire más escorpiano, por ejemplo, ¿sí? Porque Marte está relacionado tanto con Aries como con Escorpio. Entonces, con Escorpio es que viene un poquito más la mordacidad, el No, pero le sarcasmo. fue muy bien en el chequeo, era como de chequeo. ¿Cómo? No, 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 salieron, estaban bien, mejor dicho. Estaba bien, pelitos. No te escuché bien, pero bueno. Sí, Marte, pues sí, No lo nosotros, entendí. ¿cómo? Bueno, Pilar creo que tiene el teléfono, el micrófono ay, abierto y está ya. hablando de otra cosa. Bueno, que no estamos. Bueno, entonces,
Ya vimos entonces Marte en luz y en sombra, ¿no? Puede ser un talento, ¿no? Para iniciar familias o para historias, ¿no? La palabra historia es muy Cáncer. Entonces, la iniciativa para escribir historias estaría aquí muy marcada también como talento. ¿Mm? Bueno, sigamos adelante para alcanzar a mirar algo de lo demás. Entonces, ahora en la siguiente capa ponemos los dos sociales, Júpiter y Saturno. Decimos que Saturno es la mayor dificultad que la persona va a tener en la vida, pero también la mayor maestría que va a alcanzar. Y tiene lógica porque lo que a uno más se le dificulta en la vida es donde uno más, a lo que uno más le trabaja. Y a lo que uno más le trabaja es donde uno se vuelve maestro. Entonces, precisamente esa es la paradoja, ¿no? Lo que a uno más le cuesta de dificultad es lo que muestra dónde uno va a conseguir la maestría. Entonces, en este caso, ¿no? La limitación está en el signo de Géminis. Entonces, va a ser una dificultad para hablar, y ya si lo veo en la casa 2, también podría uno decir en principio que podría haber una dificultad económica, pero una vez que ese Saturno se comprenda y tenga relación inclusive con la profesión, pues ahí se va a volver el lado positivo, ¿sí? Si yo entiendo este Saturno como el regente de mi profesión, entonces yo digo, mi profesión capricorniana se basa en la comunicación de recursos, ¿no? También es casa 2. Entonces, sí, yo no sé si este Saturno está actuando positivo o negativo. Podría ser una persona con alguna limitación de movilidad, ¿sí? Porque si decimos que la casa 2 es el cuerpo físico y Géminis es la flexibilidad o el movimiento y Saturno es la limitación, esta persona podría estar limitada en la movilidad. Eso sí está en sombra. Si está en luz, esta persona se dedica profesionalmente precisamente a esto, ¿no? A definir, a estructurar recursos comunicativos. ¿Tienen las dos lecturas totalmente opuestas? Y esto yo no lo hago viendo si está en caída o está en exaltación, qué tipo de dignidad tiene, porque eso ya sería predeterminar mi respuesta y no me da la libertad de cambiar la forma de entender este Saturno. Si estamos con un cliente o estamos con una persona a la que estamos tratando de ayudar, si vemos esto y vemos que lo está viviendo en sombra, pues cuando sabemos cómo funciona en luz, le podemos dar como abrir una puerta para que explore otro tipo de actitud, ¿no? Pues por eso siempre es importante nunca terminar en lo negativo, ¿no? Nunca, porque eso ya programa a la persona, sino siempre ver para qué sirve, cuál es el propósito de que todas esas experiencias, así hayan sido muy duras, tienen un sentido constructivo que funciona con un todo. Y gracias a que eso está ahí, lo demás también está en equilibrio. ¿Puedo hacer un paréntesis Sí, claro. sobre algo que... No sé, ahí, por ejemplo, con la luna es uno de los planetas que se mueve tan rápido. Entonces, para uno analizar el sentido positivo o negativo, como prácticamente todos somos medio lunáticos, aquí estaría como en un cuarto creciente, no, en un cuarto menguante, creo, ¿no? La luna se mueve a la derecha o a la izquierda. Sí, hacia acá, sí, claro. Entonces ahí estaría en un cuarto menguante, casi para llegar a una luna nueva. Pues yo pensaría que en ese sentido de las cosas podría uno analizar diciendo que eso es como lo que va a la oscuridad, como algo un poco más negativo, o no, si estuviera al otro lado, o no. No, para nada. Lo que dice el ciclo del menguante es que está ya en la fase de dar, ¿no? Decimos que cuando la luna está creciendo, uno recibe... Está dando.
Sí, está, ya, uno aquí ok. está recibiendo hasta que llega al punto Cáncer y Leo, Y ahí donde está dando. crea algo que uno va a dar. Entonces, este es un dador, ¿no? Este Pero puede mira dar más hacia patadas afuera. también. ¿Ah? Puede dar patadas. No, mentira. No, puede dar bueno, pero también puede dar, Claro. no sé, ¿no? O la Claro. otra, son dos interpretaciones. Una es que ya está en la etapa de dar, otra que Sí. siente que todo el mundo le quita. ¿Sí? Porque cuando yo no entiendo el Ah, dar, siento es que me quitan. ya. ¿Sí? Y es lo mismo, Bueno, ¿no? Es el vaso medio lleno o medio vacío. claro, claro, bueno. Cuando está Ese en era luz, yo el digo, punto. no, todo el mundo me quita. Cuando está Sí, sí, en luz, yo digo, yo le doy a todo el mundo. ya. Es lo mismo. Ok, ¿Sí? gracias. Sí. Ese es interesante, pues, esa observación de la luna, porque, pues, claro, esa es otra lectura, y si estamos mirando solo sol y luna, pues la fase es importante, ¿no? Y la fase, pues, es una fase, el cuarto menguante es un cuarto, o sea, es una cuadratura. Entonces, siempre ese cuarto, pues, no va a ser un aspecto muy sencillo entre la luna y el sol, con los atenuantes que vimos, donde hay unas relaciones por acá ocultas que podrían ayudar. Eso pues se los dejo de tarea para que lo revisen con las cartas de las personas que conocen, a ver si cuando hay ese tipo de relaciones, si ve uno algún tipo de facilidad o no, ¿no? Eso solo se puede ver en la práctica. Entonces, ese sería el Saturno. El otro, Júpiter, nos va a hablar es de cómo se le abren las posibilidades a la persona. Entonces, acá primero diríamos, se le abren las posibilidades con Leos, es decir, de una manera creativa, ¿no? Y tiene como una facilidad para crear. Ahora, puedo incorporar la casa, tiene una facilidad para crear ámbitos muy íntimos, ¿no? Como privados, algo que yo digo, yo pertenezco a ese mundo, yo soy de este mundo, ¿sí? Tengo esa facilidad de crear mundos interiores. ¿No? Júpiter, y siempre los planetas también les vamos a dar dos significados. Un significado es el que tiene Júpiter por ser Júpiter, ¿no? Júpiter es el regente de Sagitario, pero después Júpiter en esta carta viene de la casa 8. Entonces quiere decir que aunque Júpiter es expansión y es todo positivo, a él le rige la muerte, o a esta persona le rige la muerte. Entonces, este Júpiter, además de ser muy potente, es muy transformador, ¿no? Entonces va a transformar de una manera creativa ámbitos familiares. Júpiter también es regente de Piscis, pero entonces, por ejemplo, ahí vemos que Piscis no es regente de ninguna casa. O sea, Júpiter es el dispositor de Piscis, ¿sí? No, ese dispositor, no, mentiras. El dispositor, en este caso, el dispositor de Júpiter es el Sol, ¿sí? Porque es el planeta que manda sobre el Rige a Leo. signo. ¿Cómo? Que rige a Leo. Exacto, El regente Leo. el dispositor, la palabra dispositor se dice es del planeta que controla o que manda sobre el signo donde está un planeta. Entonces, en este caso, el dispositor de Júpiter es el Sol. Pero habla de la vida y la muerte, entonces, porque estás hablando de la vida, que es el sol, y la Exacto. muerte, que es la que rige allá Sagitario. Exacto. Entonces, todo esto pues ya hay que verlo con la persona porque pues, ¿no? O sea, aquí estamos solamente viendo esos potenciales como en suelto. Y para terminar, y ya se nos ha ido, es que esto pues así despacito, pero es que es interesante así despacito. Pongamos los transpersonales, ¿no? Entonces, en el ascendente pues está Urano, entonces se dice que un planeta es
más potente cuando está en la casa 1, en la casa 4, en la casa 7 o en la casa 10. Y los transpersonales también cuando están en la casa 12, se dice que son dominantes, ¿no? Entonces, acá hay además de todo lo que hemos visto con Acuario, Urano es dominante, ¿sí? Entonces, más pistas de que esta persona debe hacer algo diferente a todas las demás. ¿Mm? ¿Qué nos dice Neptuno? ¿Qué dirían ustedes que dice este Neptuno? También como mucha imaginación, ¿no? Ujú, Porque además está en la cúspide de la casa 6. ujú. Mucha inspiración en el trabajo. Habitual, Puede ser ¿no? que sea un escritor o algo así, pareciera como Sí. Como un libretista de sí, como un libretista de sí. Ujú. algo así de la ley o alguna vaina, porque está con Libra, la casa del trabajo, y tiene el regente de Libra, lo tiene en la casa 12, o sea, de tener temas medio raros, espirituales o raros, por ahí no sé. Sí, algo esconde, diría uno, habitualmente, ¿no? Eso puede potenciar un poquito la idea de que es una persona más bien reservada que muy expresiva, ¿no? Todos los planetas están aquí en el primer cuadrante. Entonces está muy orientado como a sí mismo, ¿no? Esto no es una personalidad extrovertida ¿no? que quiere que todo el mundo la vea, sino más bien como que va muy a lo suyo. Este Neptuno, yo siempre que veo a Neptuno y veo estos brazos como abiertos así, digo, es receptividad, ¿no? Es una receptividad y es una hipersensibilidad, no es la capacidad de sentirlo todo. Y además está en Libra, entonces tiene buen gusto para sentir las cosas, ¿no? Como que dice, esto cuadra, esto no cuadra, esto funciona, esto no funciona, de una manera muy intuitiva y ¿no? De una manera muy elegante, ¿no? Diría uno. Y eso lo hace habitualmente, o sea, es una cosa, bueno, eso es en luz, ¿no? En luz habitualmente es una persona receptiva. Si vamos a verlo como en el lado más negativo, pues quiere decir que esta persona no es intuitiva y no es receptiva y sensible frente a las cosas, va a poderse enfermar, por ejemplo, de los pies o de los riñones. ¿Sí? Ahorita que aparece Neptuno, Neptuno como está asociado con Piscis y Piscis se asocia con los pies, pues también podría uno decir que el sitio donde va a somatizar con mayor facilidad va a ser en los pies, ¿no? Sería una de las interpretaciones. Lo otro es que en luz, esto es imaginación, o sea, el hábito de imaginar. En sombra sería uno estar constantemente confundido, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Que esto sí es el temperamento explosivo, terco, inconsciente, pues aquí está prácticamente loco, ¿no? Entonces, si a uno le sale una persona con esta carta, ya cuando uno habla, de pronto, o es un genio o es un loco. Pero la carta es la misma, ¿no? La carta del genio y la carta del loco. Y él es de la generación de Plutón en Leo, esa es una generación de mucho poder, y este Plutón pues se va a aliar con Júpiter y esa alianza de Júpiter con Plutón da un poder increíble de creatividad. Una creatividad interna, diría uno, por esta carta. ¿Sí? Interna o muy privada o que necesita, ¿no? Ese ámbito como de casa 4 que es como la oscuridad, ¿no? De una sala de cine, por ejemplo. Sí, es sacar la potencia por allá cuando está el espacio, ¿no? Un espacio muy recogido con un vientre.
Entonces, pues bueno, ahí ya hay más pistas sobre, ¿no?, nuestro personaje. Y terminemos con el nodo, los nodos, ¿sí?, que también curiosamente están en el signo de Leo y en la casa 4. Entonces vean cómo ya aquí el tema de casa 4, Leo y Júpiter y Plutón, pues empieza a ser muy representativo, tanto inclusive como este otro grupo. O sea, aquí hay dos grupos claves en esta carta. Este grupo y este otro grupo. ¿Sí? Entonces, este grupo, ¿qué característica tiene? Pues estos son los poderosos, ¿no? Plutón, Marte y Júpiter. Y estos son los más sensibles, Mercurio, Venus, el Sol. Y bueno, aquí está Urano, que mira las cosas diferentes. Vean cómo este Urano de alguna manera repite lo que está diciendo este dodecanato. Entonces, cuando se repiten este tipo de cosas, es que esas resonancias hacen que la onda se modifique, ¿no? Sergio, ¿podrías poner también ahí a Lili para mirar la Bueno, sombra de los a nodos? Lilith y Quirón ya para cerrar. Están juntos Lilith y Quirón, ¿no? Exactamente en Virgo, en la casa 5. ¿Cómo es que leemos Quirón? Sí. Sanador herido, ¿no? O sea que ahí está Sí. en la casa de que tiene alguna cuestión médica, algún problema de salud. Y Y su Lili, mayor pues, herida es su mayor talento. Puede Exacto, llegar por a ahí ser su es. mayor talento. Como su mayor dolor es su mayor talento. Esa paradoja para mí es la que es un centauro, ¿no? Patas de caballo, cuerpo de ser humano. O sea, ese es el drama, es esa incompatibilidad entre lo humano y lo animal, ¿no? Entonces viene con ese dolor, pero esa animalidad es la que nos permite sanar, ¿no? Ser conscientes de nuestra animalidad. Entonces ahí cuando hay una integración entre el ser humano y el caballo, pues hay una sanación. Cuando ese ser humano que es caballo se siente como un monstruo deforme y se va a esconder en una cueva, ahí está la enfermedad. Sí, pero es el mismo, por eso el término sanador herido es muy bueno cuando se dice completo, es sanador y está herido. O es la herida que le enseña a uno a sanar a otros. Para mí siempre la clave de Quirón es que es una función que nos lleva automáticamente a aprender que sanando al otro me sano yo. Es decir, que no estamos separados. ¿Sí? Finalmente el drama de Quirón es cuando hay esa separación, cuando nosotros nos sentimos separados de los demás, ahí estamos viviendo un Quirón que corta, un Quirón que es monstruoso, ¿sí? Porque la idea de que somos seres independientes es monstruosa, en cierta forma, ¿sí? Porque en realidad a nivel espiritual todos hacemos parte de una misma conciencia. Entonces, pero como está con Lili, ahí no serían temas mágicos. por ejemplo, ¿no? Unos personajes bastante locos, está en la casa de la creatividad. Entonces, ¿cómo canalizo esto? Pues yo tengo que ser creativo a la hora de ayudar a las personas, pero también a la hora de revelar como sus secretos más profundos, ¿no? Porque este Quirón sana revelando secretos ¿no? Decimos que Lilith es también la desvergüenza, entonces como que aquí habría como una desvergüenza a la hora de sentirse uno herido, ¿no? Es algo muy, muy curioso, ¿no? Habría que ver esto ya cómo se da en la personalidad. Está en la casa de los hijos, habría que ver, ¿no? Si hay un hijo con alguna dificultad, o tiene un hijo que es médico, o es chamán, ¿no? O es algo que represente esta combinación. Pero esa combinación es como bien preocupante, ¿o Pues no? psicológicamente uno se puede preocupar cuando ve eso y dice, uy, quiero con Lilith, pero desde un punto espiritual yo inmediatamente digo, bueno, esto no parece tan bonito, pero voy a descubrir para qué sirve. Pero si me quedo con que esto sí es malo de entrada y nunca encuentro para qué sirvió,
si se lo leo a una persona, lo estoy enfermando, le estoy metiendo a Lilith y Quirón como un defecto. Y en vez de sanar a esta persona, la estoy hundiendo más. Y O su puede herida ser puede un ser, brujito Claro, de magia negra. claro, y pero mira que en la herida, Sagitario la herida ahí podrían ser los hijos. podría estar en los hijos, ¿no? Pues son los primeros candidatos en la casa 5. Pero esta persona, si se da cuenta de esto, de pronto dice, para que no se afecten mis hijos, voy a crear algo que represente a Quirón con Lilith. Y entonces cumple con este requerimiento, ¿sí? De energía, porque finalmente todo esto son requerimientos de energía. Que si uno no escoge cómo los va a canalizar, el universo dice, tranquilo, no hay necesidad que usted escoja. Yo le doy, no se le tiene. Entonces, el universo es muy eficiente, entonces es muy literal, ¿no? A la hora de darle las cosas. Pero eso solo pasa cuando uno no tiene ese poder de decidir, ¿no? Y escoger en cierta forma, ¿no? Es esa parte del libre albedrío. Cuando yo veo esto, pues puedo hacer algo al respecto. El decanato de Sagitario es que está ahí. En Sagitario, entonces, Y en el el Sagitario es la positivo, muerte. ¿Y ¿cómo? qué recomendarías Bueno, para bien. hacer, para entender eso? ¿Qué recomendarías? ¿Cómo le veo la parte bien positiva? Ahí yo diría que de alguna manera podríamos decir que hay una fe, ¿sí? O sea, yo tengo una fe en que el universo tiene sentido. Si tienes esa fe y esa certeza que se ha generado gracias a haber visto muchas cartas, ¿no? Y haberse uno dado cuenta de que, oiga, es increíble, pero es que todas las cartas tienen sentido. No hay como un error en la carta. Entonces, esa fe es la que me dice, yo psicológicamente puedo tenerle miedo a muchos planetas por muchas razones, pero si yo amplío mi nivel de conciencia, voy a entender para qué me los pusieron ahí. Y no me los pusieron para molestarme, con toda seguridad. Los pusieron ahí porque estaban haciendo ahí una función que era vital. Entonces, es salir de la reacción psicológica donde, ay, a mí tan de malas me dieron Quirón con Lilith en Virgo en la casa 5, entonces yo, mejor dicho, para crear nunca voy a poder crear nada. ¿Sí? Y esa es una visión negativa de uno mismo. Uno le puede llegar a un cliente con esa visión y la idea es uno, pues, ¿por qué no te inventas creas, digamos, unos muñecos, por ejemplo, unas imágenes a nivel artístico que sean como una especie de demonios con partes de diferentes tipos de animales que parezcan monstruosos, ¿sí? Entonces un arte sobre monstruos, por ejemplo, sería una forma de sanar este Quirón con Lilith en Virgo, ¿no? De una manera creativa. Se ve como una practicante de vudú. Entonces ahora sí, pues ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a revelar el nombre de nuestro amigo. Y entonces acá, ¿dónde lo ponemos? El nombre que se me hizo. Debe tener unos 80 y pico de años. Ahí ya está arriba, siempre ha estado. 79 años exactamente. Lucas tiene El nombre. Nuestro amigo se llama George Lucas. ¿Cómo les parece? Ese es el que crea películas de ciencia ficción. La Guerra de las Galaxias, ni más ni menos. La película en la que se creó la idea de la fuerza, ¿no? La fuerza, que eso es un concepto religioso impresionante de nuestro tiempo, ¿no? Toda la idea de los Jedis, toda esa fauna de monstruos, ese es Lilith con Quirón en la casa 5. O sea, la mejor forma de canalizar esta energía que en principio uno diría, uy, es negativa, le ha permitido crear unos monstruos maravillosos.
Y Neptuno creando la justicia ahí en la guerra. Sí, claro que más que justicia, para mí esto es arte, ¿sí? Porque la justicia es cuando Saturno está en Libra. Cuando Saturno está en Libra, ahí sí, justicia, ¿no? Las cosas son como son, hay equidad total, pero cuando está Neptuno, ese concepto de justicia es muy relativo. ¿Qué es justo, qué no es justo? Neptuno, pues Claro, tiene ese es el libreto, ¿no? Está en un libreto, el libreto que creó ahí. Claro, cuando uno esto lo vuelve fantasía, pues claro, un escritor es escritor, es líder. No sé qué se diga de él, de su temperamento, si sí es una persona que no lo veo como una persona que agrega, ¿no? Veamos la foto. ¿Dónde estás? Viendo esto me dan ganas de volver a ver la serie, pero con otros ojos. Claro, mirando, es que ese ejercicio es fantástico, ver películas con carta astral, se entiende mucha cosa. Claro, y es que él en la serie no se polariza ni a la luz ni a la sombra, y ahí está ese Acuario como de una manera tan clara, y ese Neptuno en Libra, es que no es absoluto lo que estoy mostrando en este momento, esto va a cambiar. Claro. Vean el ascendente en Tauro, ¿sí? Hablando de lo que es la forma física, ¿no? Este es un sol en Tauro con ascendente en Tauro. Y entonces, aunque es tan acuariano, vean que tiene una cara cuadrada, es como de toro, el cuello ancho, ¿no? Muy yang, ¿no? Muy aterrizado. Pero es el más acuariano de todos, ¿no? Es ahí donde uno lo ve tan aterrizado, tiene una cabeza increíble. Entonces, claro, esta luna ahí sí dice uno, claro, esta es la popularidad. Y es una popularidad. ¿Ah? Que él quería convertirse en piloto profesional de carreras. Exacto. Pero Exacto. un accidente automovilístico, ahí es Marte, ahí en casa 3. Exacto, en casa 3, ¿no? En la cárcel. Sí, y que por eso no lo logró. Claro. O sea, mire que ¿cómo es que lo está viendo ahorita? Ah, bueno, lo veía por el otro lado. Si la profesión se ve en la casa 10, pues como tiene Capricornio, para ver dónde está la profesión, yo veo al regente de Capricornio. El regente de Capricornio está en Géminis, que tiene que ver con los vehículos, ¿no? Y está en el dodecanato de Aries, que son las carreras. Entonces yo podría decir inicialmente mi carrera es de piloto y estoy cumpliendo con mi carta. Pero entonces llega Saturno y le dice, no es por ahí. Y le impide seguir profesionalmente ganando dinero por ahí. Y después se dice que cuando empezó esa película de Star Wars, la situación económica era dramática. Lo que él se quebró varias veces antes de tener toda la fama que tuvo, ¿no? Y además se puso a hacer una cosa que todo el mundo le decía, estás loco, ¿cómo así que vas a hacer una cosa de fantasía tan... O sea, eso no es lo que vende, ¿no? A él le decían, lo que vende es otra cosa. Esa cosa de las galaxias, eso es muy raro. Y él se empeñó muy Tauro, ¿no? Que eso es lo que yo vine a hacer. Y punto. Pero con toda esta mística, pues es que se inventa al Yoda, ¿no? A todos esos personajes que tienen unas fuerzas sobrenaturales, ¿no? De casa 12. Yo creería que él es muy místico, porque ahí está haciendo el mudra Tiene que ser. en uno de los dibujitos. Tiene que ser. Está haciendo un mudra ahí en uno de esos dibujos. Claro, es que todo este tema de la guerra de las galaxias y la fuerza es algo muy, o sea, es como una versión de la Odisea o de la Ilíada, pero contemporánea, ¿no? Donde se muestran a los héroes a ese ideal, ¿no? El arquetipo del padre oscuro, ¿no? Padre oculto, el arquetipo ¿Y qué es lo que él sabio. dice? ¿Que la sombra esté contigo? ¿Qué fue Que lo la que él fuerza dijo? nos Que acompañe. la fuerza esté contigo, sí. Que la Que fuerza, la fuerza te acompañe.
que la fuerza te acompañe es Marte con Cáncer, ¿no? La fuerza, Marte, te acompañe, Cáncer. Sí, ese entrenamiento hay que hacerlo, ¿no? Yo todo lo veo en astrológico, ¿no? Es como, en la medida que uno ve más todas las cosas en astrológico, más se le va a facilitar leer una carta, porque tiene muchos ejemplos a su disposición. Si uno solo lee la carta cuando ve una carta astral, pues avanza mucho más lento. Y la gracia está poder ver los planetas en lo cotidiano, ¿no? Ver a Saturno en el viejo que pasa a la calle, ¿no? Y dice, ahí va Saturno, ¿no? Si uno ve una persona acelerada, corriendo, compitiendo, ahí va Marte, ¿no? Pero no es el planeta, es la forma de ser. Bueno, que la fuerza te acompañe, Sergio. Que las fuerzas nos acompañan a todos. Hasta luego, brujos. Interesante, muchas gracias. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Gracias. brujos. bueno, que descansen. Abrazos. Hasta luego. Súper estuvo. Bueno.